BC. Muy malas, Raúl hermano, y te tengo que rebatir, llevar la contraria en esto a mi pesar públicamente, por cuanto vosotros todo esto lo enseñáis en público. Te tengo por un sabio, pero aquí hablas como un necio. Y me ha dicho Dios, que está contigo también. Carlos Freizón, o como se escriba, no tiene el movimiento Kundalí de la India, ni esa mala doctrina de la prosperidad, la cual no es de Dios, etc. Al menos cuando vino a España. En Tarragona yo estuve allí, en Sevilla también y en las ventas en Madrid. Y fui uno de los que caímos a la arena en la plaza, bajo la unción del Espíritu Santo, y eso no fue el demonio quien nos tiró. Y nos haces mucho mal. Y a muchas personas, y hermanos, y ya siembras la duda. Sin contar que todos los de abajo, que estábamos allí éramos ministerios. Ya nos estás tratando a todos como que somos neófitos, ignorantes, entonces todos lo que estábamos allí éramos unos tontos ignorantes, etcétera, etcétera. Mira Raulico, cállate, y sepas muy bien lo que dices. El Freizón ese, dice que tomó la unción a través de Benign. Y este muchas veces iba y visitaba en la tumba a Katherine Kuhlman y demás. Te explico. No sabemos en el fondo ninguno de Dios. De un millón sabemos un 0,1. Y casi todos se creen que saben, y es que no sabemos prácticamente nada. Yo cada vez sé algo más, y sé menos. Además, a lo primero estos hombres estaban con Dios, pero más tarde al hincharse como los pavos reales, y picarles la serpiente, ya no. Y si antes había más mover de Dios, es casi todo debido al enaltecimiento, y las rivalidades, e incredulidad, y falta de adaptarnos a estos tiempos. No que la doctrina de Dios cambie, pero si nosotros tenemos que evolucionar de formas, y en el fone enseñar la pureza, y sencillez del evangelio auténtico en palabras, y hechos. Ah. Que se me olvidaba. Que hoy en día no hay. ¿Queda claro? Eliseo con una gran unción de Dios, después de muerto, en la tumba sus huesos, cayó un muerto y este resucitó. E hicieron un milagro que sepamos por la Biblia. Y este Carlos Freizón. Ya llevaba años en su congregación, iglesia con unas pocas ancianitas. Que después de aguantar algunos años quiso dejarlo, abandonar, al ver. Y pensar etcétera, etcétera. ¿Y quién no ha querido abandonar en algún momento de su ministerio al no ver frutos, o pensar? O quizás tú, y eres más que Superman. Me parece que te estás subiendo a la parra, Raúl, esto de la fama etcétera. A no ser que Dios en persona y sin dudas de ninguna clase nos diga esto es así. Nadie sabe cómo es Dios, ni sus pensamientos profundamente, y demás. Creemos que nos ha hablado Dios. Bueno, pues ahí va una y muy fuerte. Si en verdad el 75% de las iglesias, y ministerios, pastores y demás creen que son dirigidos por Dios, y no lo son. Creen que les ha hablado Dios y les habló un demonio. Ahí va, qué fuerte es esto. Sí, sacando a algunos hombres, y mujeres de Dios con visión, luz, en resumidas ungidos por el Espíritu Santo, y están activos. Entró el mundo en la iglesia. Y no la iglesia al mundo. Y Dios permitió que la iglesia fuese tan azotada con esto del COVID-19 y demás. El resto de la membresía, y dirigentes, ahí está que son dirigentes, como en política. Y no diligentes. ¿Tienen al Espíritu? Claro que sí, pero lo llevan a Jesús durmiendo en sus vacas, o embarcación colectiva. Y administran por tablas, la mayoría. Pero esto pasa en toda la iglesia global. El diablo habla en las mentes, y al corazón. Y se hace pasar por Dios, y Dios permite todo esto. Los caminos de Dios son infinitos. Muy raros, para nosotros. El problema de Dios con los siervos. Que a estos los prospera, y los unge. Y después por su inestabilidad, insensatez y altanería, y soberbia, como no son verdaderamente humildes layan etcétera, etcétera. A este venía en Barcelona oro desde la plataforma y mi mujer que estaba entonces de la columna muy mal, sintió ella como fuego, ya no podía hacer ciertas cosas, con normalidad, le cuesta mucho. Y desde entonces las hace. Todavía está de la columna, cervicales, cuello, y los tendones. En fin, para lavarse la cabeza como tenía que inclinarse no podía sin mucho dolor, y desde entonces puede. Entonces el Carlos Freizón fue humilde, constante, y obediente, y su anhelo era servir a Dios, y Dios que lo vio así durante años, entonces le ungió a través del Benign pues no escogió a Ciro rey, y pagano, e inconverso. Y dice la escritura, mi siervo, y le ungió, y no le conoció. Los grandes ungidos que Dios los usa mucho en milagros y demás.
También se equivocan, a Eldi Rocco yo le rebatí en vídeo, no entendió todo el mensaje, la enseñanza de lo que le quería decir el Espíritu Santo. Me di cuenta una de las veces cuando dice, me ha dicho Dios el que diablo no pude saberlo penamos algo así, solo si lo hablamos, y eso es la enseñanza general que todos teníamos, ahora eso nos lo ha revelado Dios ampliamente, y por si alguien me malentiende, o quiere sacar de donde no hay. Yo no hablo de una nueva revelación de su palabra, porque esa está toda revelada, hablo de un nuevo movimiento diabólico que Dios nos da para su iglesia, tenemos un arma más. Dios me lo reveló a mí, si parece eso mentira a mí que no soy nada, que no soy famoso, pero Dios se usa del que quiere, para lo que quiere, y cuando quiere. Y anda dile algo, estos que entran muy ungidos casi todos luego se equivocan en algunas cosas. A el pastor Carlos Arrigan, a ese también. Y puse uno o varios vídeos llevándole la contraria, porque ciertas cosas que enseñan no son así. Y Dios permite que veamos los fallos, para que sepan ellos, y nosotros. Y no sean así idolatrados. Y que no lo vamos a saber todo lo de Dios. Aunque nos haya dado un ministerio en la palabra, y demás. Y el J. Ávila que era un gran siervo de Dios, muy ungido. Y todo lo que se diga a su favor es poco. Pues también en alguna cosilla se equivocaba. No te equivocaste tú, y yo mandé a TikTok un vídeo rebatiéndote eso. Hablas entre otras cosas. No poner siempre las manos orando a las mismas almas, aunque éstas lo pidan. A la gente para sacarles los demonios sí. Y eso no es así. Ahí dice la Biblia ser pacientes y aguantar a los más débiles, entonces si durarte 10 días te viene algún hermano o persona, y te pide oración. 10 veces que hay que orar, si él viene con ganas de cambiar. Y no le vas a quitar tú la fe. Y los demonios, para desposeer no hace falta ni poner las manos. Y tú vas y enseñas todo lo contrario. Tuve que rebatir a Pedrito, decía que no es de Dios atar los demonios, ni hacer guerra espiritual etcétera, etcétera, y como le siguen miles pues le tuve que, a su WhatsApp se lo mandé, y lo subí al YouTube, y predica a Sata N.U. Espero que haya cambiado de pensamientos ya. Al Luis de Salamanca iden de lo mismo que al Pedrito. Se lo mandé a su WhatsApp pero como no contestaba, y el loico publicó. Pues lo subí a TikTok. Decía que la iglesia no estaba para hacer la guerra a los demonios etcétera. Este se pasó ahí de gracioso, mentando hasta al abuelo de Satanás, y que él no quería saber nada, etcétera, etcétera. No tengo mucho espacio. Qué pena que hombre de estos ahora resulta que piensan así. Otro de la dirección que pertenecía, ahora no es responsable, pero mañana lo pueden ser una vez más. Este es un fiera en la palabra, pero decía, su doctrina respecto a los milagros que no convierten. Si Dios los ha usado siempre para convertir. Si sigue pensando eso, pues muy mal. De este ni digo su nombre porque públicamente yo no tengo ningún registro. Ni le he llevado la contraria. Pero que no me da ningún miedo anda que alguno de los que rebato me diga algo, que les muestro vídeos, donde la han dicho, y luego con la Biblia se los enseño que es así. Otro responsable, este estaba en funciones, y al presentar a un pastor le dijo, no creas que aquí vienes a enseñar, que no, como la iglesia era vieja. Sino que tú les recuerdas. ¿Tú te crees que son palabras esas? Entonces ¿pa' qué le pones? Se conoce que el pastor que puso era un pardillo. Pero en Timoteo la Biblia dice, que el obrero tiene que ser apto para enseñar. Di que era mayor y que porque no le vas a perder el respeto es un hombre mayor y, resumiendo. He visto, y me topo con mucha falsedad, e hipocresía, y altanería. Y para poder seguir, continuar he llegado a la conclusión que, lo que más necesitamos es amor. Sí, solamente amor, es lo más fuerte que hay. Y todos nos podemos equivocar. Solamente nos queda ser humildes, reconociendo nuestro pecado. O fallo grande o pequeño. Y lo de tirar la chaqueta, yo la chaqueta no la he tirado, pero sí el jersey, bueno y una de lana que llevaba puesta también. Que de candidato tirada en Ocaña a un grupo del coro y se caían. Y yo oré sin poner manos y Dios les tocaba y caían, eso ya en la iglesia. Y hasta por un hijo que nos nació con pies zombos y Dios hizo un milagro, grande, hoy si no estaría en silla de ruedas. Por ejemplo. Y muchas más cosas. Y eso sí es de Dios, no es tener ninguna unción rara. Los raros entre otros eres tú que me parece que eres bautista, y como tú hay muchos como va a haber así un mover fuerte de parte de Dios. Habrá mucha retórica y como en el Quijote. Queda la Biblia como que son letras muy bonitas. Pero no enseñamos, con demostración del poder de Dios, porque lo cortáis.
¿Dónde vais a meter miedo con la dirección? Estáis volviendo a Filadelfia así Bautista. Y no dejáis que nadie que destaque más que vosotros. Yo a eso le llamo orgullo y envidia. Dios os bendiga, y os ilumine.